Hola, ¿qué tal? Vamos a seguir analizando la distribución de probabilidad normal. En este caso vamos a resolver tres ejercicios de aplicaciones que podemos realizar para ese tipo de distribución normal. El primero es el que sigue. Cierto tipo de batería de almacenamiento dura en promedio 3 años, con una desviación estándar de 0.5 años. Suponiendo que las duraciones de la batería se distribuyen normalmente, o sea que presentan una distribución de probabilidad en forma de campana de Gauss, encuentre la probabilidad de que una batería dada dure menos de 2.3 años. En este caso, pues debemos de analizar los datos que nos está proporcionando el problema. Entonces aquí voy a escribir datos. ¿Qué datos? En este caso, la duración promedio de 3 años pues se va a referir a la media poblacional, o sea mu, que va a ser de 3 años. Mientras que la desviación estándar pues va a ser la desviación estándar poblacional, que es de 0.5 años. Ahora, aquí debemos de encontrar la probabilidad de que una batería, si nosotros sacamos una batería de ese lote, que dure al menos o dure menos de 2.3 años. Entonces lo que nos están pidiendo es la probabilidad de que la media muestral, o sea de la batería que yo obtenga, dure menos, sea menor o igual a 2.3 años. Entonces esta es la probabilidad que nos están solicitando. ¿Qué ecuación vamos a utilizar? Pues primero vamos a estandarizar, o sea que vamos a utilizar la ecuación de Z es igual a la media muestral menos la media poblacional entre la desviación estándar poblacional sobre raíz de n. Pero aquí n pues va a ser igual a 1, por lo tanto vamos a omitir esta parte. Simplemente va a quedar la media muestral menos la media poblacional entre la desviación estándar. Ahora pues vamos a sustituir. La media muestral pues va a ser de 2.3 años. Supongo que 2.3 años, a la cual le voy a restar los 3 años que duran en promedio todas las baterías y la vamos a dividir entre 0.5 años. Muy bien, aquí arriba me va a dar un valor negativo de menos 0.7 años entre 0.5 y el valor estandarizado de la media muestra de 2.3 años va a ser igual a menos 1.4. ¿Esto qué quiere decir? Que este valor se encuentra a la izquierda 1.4 desviaciones estándar de la media poblacional. Si yo dibujo aquí mi campana, la media poblacional va a ser 0 desviaciones estándar, mi dato se va a encontrar hacia acá. Entonces, ¿qué probabilidad nos están pidiendo? Si observan, el símbolo de desigualdad es menor o igual. Va a ser esta área que acabo de sombrear. Entonces nos está pidiendo un área a la izquierda del valor de la media muestral estandarizada. Ahora vamos a pasar a nuestras tablas de probabilidad, en este caso para valores de Z negativos. Muy bien, ya nos encontramos aquí en nuestra tabla de valores de Z negativos y el valor que yo voy a buscar, si recuerdan, yo me debía desplazar hacia abajo en la columna de Z al valor de menos 1.4. El primer entero con el primer decimal y en la fila lo iba a completar, en este caso voy a viajar hasta 0.00 y donde se crucen ese va a ser el valor de mi probabilidad. Entonces yo empiezo menos 1.4, aquí yo tengo el valor y pues va a ser la primera columna, donde se crucen pues va a ser la probabilidad. En este caso la probabilidad va a ser de 0.0808. Este dato lo debemos de pasar a nuestra ecuación. Muy bien, ya regresamos y ahora vamos a colocar el resultado. Entonces, la probabilidad de que la media muestral sea menor a 2.3
3 años se convirtió en la probabilidad de que z fuera menor o igual a menos 1.4. Dicha probabilidad la acabamos de obtener a través de nuestras tablas de probabilidad, es de 0.0808 o un 8.08%. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que si de ese lote, de ese tipo de baterías, yo selecciono una, tengo una probabilidad del 8% de que esta batería vaya a durar menos de 2.3 años. Ahora tenemos el segundo problema, que dice así: una empresa de material eléctrico fabrica bombillas de luz que tienen una duración antes de quemarse, que se distribuye normalmente con una media igual a 800 horas y una desviación estándar de 40 horas. Encuentra la probabilidad de que una bombilla se queme entre 778 y 834 horas. Ahora, los datos que nos están proporcionando, voy a poner aquí datos. La media poblacional, o sea, el promedio que dura de horas de vida las bombillas, van a ser de 800. Por lo tanto, este va a ser mu es igual a 800 horas, con una desviación estándar poblacional que es de 40 horas. Ahora, nos están pidiendo la probabilidad de que si yo selecciono una bombilla, esta tenga una duración mayor a 778 horas, como decir, mayor o igual, y a la vez se encuentren con una duración menor a 834 horas. Si observas, aquí yo tengo ya un intervalo en el cual se va o debo de calcular la probabilidad. Ahora, como es un intervalo, pues a este valor yo le voy a poner la media muestral 1 y a este le voy a poner la media muestral 2, y yo voy a obtener dos valores de estandarización, Z1 para este valor y Z2 para este otro valor. Entonces vamos a comenzar. Z1 pues va a ser igual a la media muestral, que en este caso va a ser 778 menos la media poblacional, que es de 800 entre las 40 horas. Voy a poner aquí 40. No pongo la muestra, ¿por qué? Porque es una sola bombilla la que voy a seleccionar. El resultado va a dar lo siguiente: va a ser de menos 22 entre 40, y esto va a dar una desviación estándar de menos 0.55. Ahora vamos con el segundo valor. Z2 es igual ahora a 834 menos los 800 de la media poblacional entre 40. Esto va a ser igual a 34 en la parte de arriba, que se divide entre 40, y va a ser igual a 0.85. Entonces, ¿cómo quedaría la pregunta que nos están haciendo? Pues la probabilidad de que menos 0.55 sea menor o igual a z, y este sea menor o igual a 0.85. Así quedaría nuestro cálculo de probabilidad. Ahora yo voy a establecer cuál vamos a restar a cuál. Si recuerdas, teníamos que al valor que se encontraba más a la derecha, en este caso el valor positivo de z, le voy a restar el valor que se encuentra más a la izquierda, en este caso el valor negativo de z. Entonces, ¿cómo va a quedar? Va a ser la probabilidad de que z sea menor a 0.85 menos la probabilidad de que menos 0.55 sea menor o igual a z. Entonces yo voy a buscar en mis tablas de probabilidad el valor de 0.85 y el valor de menos 0.55. Vamos a nuestras tablas. Ahora vamos a calcular el primer valor de z, en el cual era de 0.85, ¿no? Este era Z2. ¿Qué voy a hacer? Pues yo voy a viajar en la columna hasta 0.85
0.8 y en la fila hasta 0.05. Bajo 0.8, aquí lo tengo, y en la fila hasta 0.05. Donde se crucen esos dos valores va a ser mi cálculo de probabilidad. Entonces, la probabilidad de que z sea menor a 0.85 pues va a ser igual a 0.8023 o 80.23. Ahora vamos a nuestra tabla de valores negativos. Ya en nuestra tabla de valores negativos debemos de buscar el valor de que menos 0.55 sea menor o igual a z. Entonces en la columna yo voy a buscar 0.5 y en la fila voy a buscar 0.05. Empecemos. Aquí está el 0.5. Hasta acá está el 0.05. Entonces donde se crucen en nuestro valor, la probabilidad de que menos 0.05 sea menor o igual a z, pues va a ser igual a 0.2912 o 29.12%. Entonces, una vez que ya tenemos los valores, ahora podemos ir a sustituirlos a nuestra ecuación. Ya de regreso, ahora lo que falta es sustituir los valores de las probabilidades que acabamos de calcular. Para la primera probabilidad será de 0.8023 menos 0.2912. La diferencia de estos dos nos da como resultado 0.5111 o un 51.11%. ¿Qué significa? Bueno, que de esas bombillas que fabrica esa empresa, si yo selecciono una completamente al azar, hay una probabilidad del 51.11% de que la duración de dicha bombilla esté entre las 778 y 834 horas. Prosiguiendo, aquí tenemos nuestro tercer ejemplo, que dice lo siguiente. Cierta máquina fabrica resistencias eléctricas que tienen una resistencia media de 40 ohms y una desviación estándar de 2 ohms. Suponiendo que la resistencia sigue una distribución normal y se puede medir con cualquier grado de precisión, ¿qué porcentaje de resistencias tendrán una resistencia que exceda los 43 ohms? Muy bien, vamos a empezar apuntando nuestros datos e identificándolos. El primer dato, pues es el de 40 ohms, es un promedio de todas las resistencias que fabrica esta máquina, por lo tanto, este va a ser la media poblacional. 40 ohms, aquí está. El siguiente es que dichas resistencias pues varían en 2 ohms. Eso es la desviación estándar poblacional. Yo le pongo 2 ohms. Y finalmente nos preguntan que si nosotros escogemos una de esas resistencias de las que fabrica esa máquina, ¿cuál es la probabilidad de que la resistencia que tenga ese elemento pues sobrepase los 43 ohms? Por lo tanto, quedaría de la siguiente forma. ¿Cuál es la probabilidad de que la media muestral de la resistencia sea mayor o igual a 43 ohms? Muy bien, ahora vamos a realizar la estandarización. Entonces Z va a ser igual a los 43 ohms, que es X, menos los 40 que tienen en promedio esas resistencias entre 2. Esto va a ser igual a 3 medios o 1.5 desviaciones estándar. Entonces cambiaría de la siguiente forma este término. Sería la probabilidad de que el valor estandarizado de la variable
sea mayor o igual a 1.5 desviaciones estándar. Habíamos comentado en el video anterior que si me pedían un valor hacia la derecha, ¿por qué sé que es a la derecha? Bueno, aquí está mi curva normal, en medio está la media poblacional, aquí va a estar mi valor de 1.5 desviaciones estándar. Me dice que la media muestral debe ser mayor o igual, o sea que me están pidiendo esta área. Sin embargo, las tablas pues me dan el área hacia la izquierda del valor estandarizado. Por lo tanto, debemos hacer el siguiente procedimiento. Al 100%, o sea, todo el área bajo la curva, le voy a restar la probabilidad de que el valor estandarizado sea menor o igual a 1.5. Entonces, al 100% yo le resto toda esta área, pues me va a dar el área que yo estoy solicitando. Entonces, yo debo de buscar la probabilidad de este valor de z. Vamos a nuestras tablas. Ya en nuestras tablas, pues vamos a buscar el valor de z de 1.5. Estoy en z, bajo hasta 1.5. Este es el valor y este es el otro valor. Entonces bajamos y el área bajo la curva es de 0.9332. Este dato yo lo voy a apuntar en mi ecuación. Ahora, ya conocemos el valor bajo la curva de este dato, entonces va a ser lo siguiente: 1 menos 0.9332. La diferencia de estos dos pues va a ser igual a 0.0668 o un 6.68%. ¿Esto qué significa? Bueno, de las resistencias que fabrica esta máquina, si yo selecciono una completamente al azar, hay una probabilidad del 6.68% de que esta resistencia sobrepase los 43 ohms. Con eso hemos terminado los ejercicios de distribución de probabilidad normal.